aquí en Radio Universidad. En Plan de Radio recibimos a distintos profesionales de la salud de nuestro departamento de salud con quienes vamos desarrollando distintas temáticas, no solo intrínsecas y extrínsecas con esto que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con algo integral que es la salud. Y ahora está el doctor Hugo Fernán Milone, médico especialista en clínica médica, profesor de la carrera aquí médica en la Universidad Nacional de La Matanza en medicina, es coordinador de la carrera de medicina de UNLAM y profesor de medicina de la UBA y además también vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina. Creo que debe haber algo más también, doctor, que me habré olvidado, pero prefiero saludarlo ya para comenzar la entrevista. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, gracias por la invitación. Básicamente, como digo yo, más allá de todos los cargos, tengo la camiseta puesta en la UNLAM. Eso es muy importante, qué lindo. Mira, acá justamente los compañeros se ríen y con mucho tino porque es lo que nos pasa aquí en esta universidad, el sentido de pertenencia y sentir que estamos haciendo las cosas en el lugar correcto, ¿no? Sobre todo con todo lo que ocurre a nivel universitario, financiamiento, para poder seguir funcionando como corresponde. Doctor, comenzamos con este tema que tiene que ver este mes para abordar ya, y en el mes de julio, el famoso dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza, que la primera pregunta que se me viene es, ¿qué tipos de dolor de cabeza hay? ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿O es un dolor de cabeza y tal vez, digamos, las personas lo sentimos de distintas maneras? No, bueno, hay varios dolores de cabeza y cada cual tiene el dolor de cabeza que le cabe. La respuesta a la pregunta de qué hacer cuando tenemos el dolor de cabeza, como es el primer dolor de cabeza, siempre nos asustamos, porque es el primero, Ujú, y dependiendo inclusive de las características nos podemos asustar más o menos. claro. Todos los dolores de cabeza tienen sus características particulares y la única forma inicial que tenemos de diferenciar el tipo de dolor de cabeza es a través de la consulta médica y siendo nosotros los especialistas en clínica sobre todo, que somos los que manejamos inicialmente la mayoría de las patologías, de los problemas de salud, tanto leves como graves, somos los que tenemos la capacidad de diferenciar cuando un dolor de cabeza es el que se llama benigno y cuando un dolor de cabeza es el que se llama maligno. Y esta diferenciación también es muy arbitraria porque, por ejemplo, uno de los dolores, si bien no más frecuentes, porque no es el más frecuente, es el que más temor da, que es el dolor migrañoso, porque es un dolor que tiene características muy particulares. Cuando uno lo tiene por primera vez realmente se asusta. Y la única forma de diagnosticarlo es a través de lo que nos cuenten los pacientes y nosotros saber en base a eso que es una migraña, porque no requiere otro estudio complementario y la consulta se termina en ese momento. ¿Cuáles son las características de esta migraña? Tal vez mucha gente las conoce, pero algunos por ahí del otro lado no tanto. Puede ser, como para ir despuntando, algo de mareo, mucho dolor, digamos, detrás de los ojos. Sí, justamente el dolor de la migraña es muy característico. Si bien, insisto, en cada persona puede ser diferente y hay distintos subtipos de dolor, el más típico, digo, que no es el más frecuente, pero es el más típico, es tener un dolor muy intenso. Nosotros medimos la intensidad de 0 a 10 en general para que todos podamos eh, plantear el dolor con una misma escala, ¿no? Porque cada uno tiene un umbral de dolor diferente. Es un dolor Ujú. que llega hasta los 10, en general es de 9 o 10, o sea, es un dolor muy intenso, generalmente unilateral en una parte de la cabeza, generalmente es frontal, o detrás del ojo o por arriba del ojo, y va acompañado, en la mayoría de los casos, por náuseas, por vómitos, por dificultad a la luz, se me molesta mucho la luz, y es un dolor que dura entre 24 y 48 horas y que es invalidante. De hecho, es uno de los motivos de ausentismo más frecuentes, ¿sí?, en la población que tiene este tipo de cefalea. La verdad que hay que considerarlo, digamos, porque uno no puede Claro. hacer absolutamente nada. Tiene que estar acostado, en general se acuesta en un lugar oscuro para que no le moleste la luz. Y otra de las características que tiene, que es un dolor muy rebelde, que si tenemos la suerte
que nos tomamos un analgésico, que es la primera etapa, tomar un analgésico común, y cede, no es lo que pasa en la mayoría de los casos, bien, pero como decía, en la mayoría de los casos no cede y hay que tomar otro tipo de medicaciones. Hoy hay, por suerte, en los últimos años ha habido nuevos avances en los tratamientos, pero que, bueno, todavía no hay un tratamiento 100% efectivo que corte de entrada el dolor de cabeza y que no se perpetúe. La clave es, hay dos tipos de dolor, el que tiene algo que avisa, que es un aura, que se llama el aura, y algunas personas que tienen algo que les avisa que van a tener el dolor, que puede ser un olor diferente, gusto diferente, sentir por ahí alguna sensación de mareo previa, y es la clave en ese momento tomar un tratamiento que es el preventivo para que no se gatille, porque una vez que se gatilla es muy difícil pararlo, ¿no? Es Eso importante esto, doctor, porque la gente que está escuchando y también nosotros vamos pensando cuáles son esas características de la memoria corporal, ¿no? Que uno dice, che, sentí que acá atrás en el cuello me molesta y sé que lo que puede pasar, porque ya me pasó, es que empiece ese dolor, esa migraña. Por dar un ejemplo. Hay algo que pensaba con respecto al dolor de cabeza que es muy común tratar de solucionarlo con el analgésico y seguir para adelante. En esto, la característica de los distintos dolores de cabeza, que por ahí por el cansancio, por tener un día muy a full, por dormir poco. ¿Cómo ve usted esto de ya tomar el analgésico adecuado, adecuado entre comillas, de alguna manera la persona tiene en su botiquín y no hacer la consulta? Porque creo que es lo más común que pasa. Sí, como empecé la entrevista, el único capacitado para diferenciar si esta cefalea es benigna o no es el médico. Bien. De nuevo, hago reivindicación al médico clínico porque es el que contempla las distintas facetas, características personales, características de la cefalea, las posibilidades de tenerlo o no, porque dependiendo del paciente, las características del paciente puede tener uno y otro. O sea, sin duda, esa primera consulta tiene que estar, porque a partir de ahí yo sé que o es una cefalea benigna, que no es la más común. Vos dijiste recién que cuando te duele la parte de atrás de la cabeza, la parte de dolor de atrás de la cabeza, de los hombros, que es la que más frecuente, que se llama cefalea tensional, esa es la más frecuente, la que tenemos todos por diferentes circunstancias, y que está asociada con la vida, ¿no? La más frecuente asociada con la vida. Con las actividades que hacemos. Claro, con las actividades, claro. Es hasta que no te decimos nosotros, ¿es una cefalea tensional? Listo. Si sabes que es una cefalea tensional y te calma con antiinflamatorio analgésico, que también debe ser prescrito por el médico, ¿sí? Si bien hay de venta libre, los analgésicos no deberían estar en venta libre, esto es algo que apareció en los últimos años, pero tienen efectos colaterales muy frecuentes, colaterales de todo tipo, desde problemas de salud hasta en las adolescencias estamos observando que los analgésicos comunes, ¿sí?, se están utilizando con fines autolíticos, o sea que no es un problema menor. Entonces, ir al médico para que te diga qué tipo de cefalea es y qué tratamiento corresponde. El de la cefalea tensional es uno, la migraña es otro que no tiene nada que ver con el de la cefalea tensional. Y hay otros cefaleas, ¿no? Después seguramente me preguntes cuáles son los signos de alarma que sí o sí deberían hacernos a consultar al médico, ¿no? O sea, hay datos que sí o sí no son para nada normales y que nos deben obligar, ¿sí?, a consultar. ¿Cómo son? Tener un primer episodio de dolor de cabeza después de los 50 años, cuando nunca tuve un dolor de cabeza, o sea, un dolor de cabeza nuevo después de una cierta edad, que son los 50 años. ¿Le ha pasado, doctor? Pregunta inminente que se me viene, que vaya un paciente y con 50 y pico de años le diga, ¿la primera vez en la vida que me duele la cabeza? Sí, claro. Por eso justamente esto que es algo raro, que le llama la atención a la persona y puede llegar y con lógica, que generalmente va acompañado con la segunda característica, que es una intensidad de dolor de 9 a 10. O sea, el primer dolor muy intenso, ¿sí?, después de los 50 años es un parámetro, lo que llamamos nosotros banderas rojas, es algo que nos debe llamar la atención. Tener algún foco neurológico también, o sea, no se admite que el dolor de cabeza sea benigno si hay algún déficit neurológico de cualquier tipo. Y llama la atención, ¿por qué? Porque ¿qué consecuencias puede traer? Porque me hace pensar, después de los 50, que alguien no tuvo un dolor de cabeza y de repente es muy fuerte. ¿Cuál es la consecuencia que está ahí latente?
Bueno, pueden ser las causas más frecuentes son desde tener un accidente cerebrovascular hemorrágico, que es un ACV hemorrágico, hasta el inicio de algo que Claro. ya estaba estableciéndose, que es un tumor cerebral y que puede plantear esta sintomatología. Por eso son problemas graves y no hay que dejar de consultar. Pero insisto que primer dolor de cabeza, siempre consultemos. Me dirán, ¿es benigno o no? Esto lo podemos decir nosotros. Porque de 10 dolores de cabeza, en 9 no se piden estudios complementarios y solo alcanza con la consulta en el consultorio con el médico clínico. Pienso en algunas recetas que por ahí se dan a veces, como el uso del plátano para quitar el dolor de cabeza y la inflamación, que es uno de los más comunes. Bueno, estás hablando Sí, con especialista docente de carrera de medicina y la verdad que no está dentro de lo que nosotros incorporamos y enseñamos las medicinas alternativas. La verdad que no, sin bien. dejar, no está. Entonces, debería contestarte que no, pero al mismo tiempo tampoco es un defensor a ultranza de las medicinas sintéticas o los fármacos sintéticos porque la gran mayoría tienen más riesgos que beneficios y efectos colaterales, ¿no? O sea que Por también soy eso crítico en ese aspecto, es pero muy interesante su respuesta, porque digo, hablaba del daño este colateral que existe y mucha gente por ahí trata de buscar, como quien dice, paños fríos, ¿no? Para apaciguar el dolor de cabeza que sean sin medicamentos. en algunos casos, como puede ser en la cefalea tensional, podría tener algún efecto. Seguro en la migraña no, porque el mecanismo de acción es otro y lo más probable es que no tenga ningún efecto y que tenga que recurrir, digo, lamentablemente a medicaciones que son varias y que, de nuevo, con respuesta limitada, ¿no? No son 100% efectivos, lamentablemente. ¿Qué recomendaciones tendría con respecto al uso de las pantallas? Mire, yo lo estoy mirando a usted ahora Mm. aquí en la radio y tengo una pantalla unos casi 50 centímetros, así haciendo la cuenta de lo que es mano, supongamos, y estoy unas horas acá y después trabajo con otra y en mi casa. Creo que la mayoría de las personas, usted por ahí también, ahora estaba en su consultorio o en su casa, donde esté, las pantallas tienen que ver también con esto, digamos, porque estamos en la era de la duplicación de pantallas en la vida diaria, ya conocido por muchos informes. Obviamente, hablando también del celular, con el que nos vamos a dormir, con el que nos despertamos, en la mayoría de los casos. Sí, sí, tiene que ver puede tener que ver con factor concomitante, puede ser gatillo de una cefalea, sí, el hecho de estar mucho tiempo frente a la pantalla. No es una de las causas de la cefalea, no es causa de cefalea, pero sí es un factor predisponente. Y por otro lado, bueno, yo, además de médico, soy especialista en ergonomía, diría que por cómo tenés la pantalla, vos que estás mirando para abajo, eso hace que bajes permanente la pera y estés con la pera para abajo y eso hace Sí, que hiperextiendas, claro, que hiperextiendas la columna. Eso todos los días lleva a que probablemente termines en algún momento con una cefalea tensional. mira. Entonces es importante también dentro de la ergonomía, que la ergonomía es una ciencia que estudia todos los factores que influyen en nosotros como trabajadores, o sea, relaciona la salud con el trabajo, y específicamente lo que son los puestos de trabajo como el que tenés vos, como el puedo tener yo, tener la pantalla tiene que estar a la altura de los ojos, de manera tal que estés todo el tiempo con la cabeza adelante y no hiperflexiones ni hiperextiendas el cuello. Bien, bueno, Ni ahí que hablar tengo del la mouse. cámara, ahí tengo la cámara, doctor, ahí Sí, por ejemplo, ahí ahí está estamos perfecto. bien con la Ahí cámara. está perfecto. Con la Ahí cámara se también podría hacer. debería estar la pantalla, usted dice, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que si subís la pantalla, te tapa la mitad de la cara. Eso Claro, es difícil de resolver. es difícil de resolver. Pero es un Tampoco estoy 8 horas acá así para nada y bien, son, y bien. son momentos. Pero me gustó esto que dijo usted, porque después lo que sería trabar los dedos atrás y poner hombros rectos, es algo que yo hago Absolutamente, constantemente para absolutamente. sacar esto. Acá la miro a Agustina Colucci, coordinadora que está en el control, y muchas veces nosotros hablamos de estas cuestiones, de los dolores que tenemos. Todos los yo digo, mira, torcetac, ponete así, esto, y tratar de mover el cuerpo y articularlo constantemente, porque vamos cargando tensión en la postura quieta. ¿Esto es así? Sí, sí, la silla es otro de los factores ergonómicos, o sea, silla ergonómica, no tiene por qué ser ergonómica, pero sí es correcto lo que tenés vos porque tenés que apoyar toda la espalda en el respaldo. O sea, la Están silla no puede ser buenísimas. ni corta ni alta, ni muy alta. Mm, Porque muy alta no tiene mucho beneficio
Así es correcto, vos tenés los hombros casi en el mismo nivel superior del respaldo, con lo cual está por un lado perfecto. Lo que seguro no está bien es el mouse, que es la otra característica, o sea, las tendinitis en mano por la utilización del mouse. ¿Por qué? Porque para que no haya tendinitis ni dolor de codo, uno tiene que tener apoyado todo el antebrazo en Claro. la superficie de la mesa, ¿sí? Completo el antebrazo, y ahí utilizar solamente los dedos para el mouse. Hablaba acá con la productora, con Mariana, la otra vuelta, de cuando yo hice una tesis y que tenía una bolita en el codo y un Claro, ojo que me titilaba porque estaba arriba, ¿no? No escribía apoyando, como usted dice. claro, No, claro. cuando estaba tranquilo apoyaba y escribía. Y si no, siempre estaba tecleando y el codo en el aire. Absolutamente, absolutamente. Claro, Sí, sí. bueno, es muy interesante esto, porque en el día a día uno por ahí no puede detenerse a y después genera un problema. Sí, sí, ni que hablar de las pausas que hay que hacer, pausas periódicas, de levantarse de esa silla, ¿sí? Al menos 2 horas como mínimo, ¿sí? Levantarse, caminar y a tomar un café, volver, eso ya rompe con el círculo de estar sentado y, bueno, también contribuye a la salud de este punto de la ergonomía. Y también previene el dolor de cabeza, de alguna manera, por esto que decimos. Uno de los factores que contribuyen al dolor de cabeza es esto, malas posturas, falta de actividad física, Falta el hecho actividad de física, malas posturas, sí, lo la escucho. dieta, la dieta. Y de hecho, uno de los tratamientos no médicos que se ha comprobado, uno de los pocos que tiene efecto para la cefalea migrañosa, es el mindfulness o yoga o ese tipo de terapéutica complementaria que sí está comprobado comparando quién lo hace y quién no, que puede disminuir la cantidad de ataques de migraña. Le voy a hacer un comentario y una pregunta de nuestra oyente Claudia de la Ferrer, en este caso. Primero el comentario. El tiquete, tiquete, tic, caminar, caminar, movete, movete. El famoso Lita de Lázari nos ayuda, nos oxigena, genera la ida y vuelta de la sangre y previene. Primero. Y segundo, Claudia de la Ferrer dice, pregunta para el doctor. ¿Es más común el dolor de cabeza de la mujer o en los hombres? ¿Y por qué? La primera pregunta, sí, claro que hay que caminar. De hecho, están establecidos que en 30.000 pasos deberíamos hacer. Claro. Y eso tiene que ver con la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La De- actividad física, 150 minutos de actividad moderada por semana o 120 de actividad intensa por semana aeróbica, es lo recomendado, es lo único recomendado. O caminar, son 30.000 pasos, que esto significa 30 sí. minutos de caminata todos los días. Claro, Eso camine señora, previene. camine, parece que Sí, no, sí. pero uno que está, y acá caminamos, doctor, usted conoce nuestra universidad, Sí, lo que sí, es, sí, acá sí. se camina, nos quiere sanos la universidad, acá se camina. Y Totalmente. esto de si es más común en el hombre o en la mujer, ¿y por qué? Bueno, la mujer no es más común, sino que tiene un factor que no tenemos nosotros, que son los estrógenos. Entonces, Mm, los estrógenos están relacionados, ¿sí?, con la migraña y la cefalea. De hecho, hay una migraña que es la migraña tensional, la migraña se llama menstrual, que justamente tiene como gatillo los periodos menstruales. Y en ese caso, para el tratamiento, como comentaba anteriormente, sabiendo que ese puede ser el gatillo, uno debería estar recomendado que la mujer tome la medicación que le calma el dolor un día previo a la menstruación, de manera de cortar, como comenté anteriormente, que se instale la migraña. claro, claro. Bueno, está muy bien esta diferenciación, ¿no? Lo de los estrógenos, Claudia de la Ferrer, hay que muchas veces Claudia, José, Marcelo, distintas personas les interesa esta columna de salud que tenemos y van generando estas preguntas. Doctor, ha sido muy amable y entiendo que ya las recomendaciones, como para cerrar la nota, usted me corrige o me dice en todo caso, agrega esto, es caminar, tener una dieta sana, bajar el estrés, por supuesto, tiempo de uso de pantallas y romper con este ciclo de estar mucho tiempo sentado o la postura de manejo también, ¿no? Que puede llegar a generar estos problemas. Sí, correcto, correcto. Y consultar con el médico ante el primer episodio de cefalea, de manera tal que nos diga, le decimos tranquilo o, bueno, no, vamos a tener que estar atentos. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Hugo Fernán Milone, médico especialista en medicina clínica aquí en la Universidad Nacional de La Matanza. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Plan de Radio acompañando todos tus planes.